Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que han entonado aquí al programa Unidos en el Amor de Cristo. Y le damos gracias al Señor porque se ha llegado el tiempo, mis queridos hermanos, de que la iglesia esté bien unida, porque el Señor nos necesita para estos últimos tiempos. Y ya están aquí en nosotros, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque nuestro hermano Felipe ahorita que estaba en inglés, ¿verdad? Leyó un poco de las Sagradas Escrituras en el capítulo 24 de San Mateo, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? De lo que le iba a ocurrir al templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Y luego se precipita el Señor, se catapulta hacia el futuro y comienza a decir lo que está pasando ahora. Así es que eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? El Señor está hablando que habrá guerras, rumores de guerras, pestilencias, ¿verdad? Vendrán padres contra hijos, hijos contra padres, ¿verdad? Y eso desde cuándo que está ocurriendo. Para que ustedes se den cuenta, alertas, listos mis queridos, porque ya estamos en esos tiempos, ¿verdad? Pero como también decía la Sagrada Escritura, dice las Sagradas Escrituras en ese mismo capítulo, que este es el comienzo del fin, ¿verdad? Así es que le consta a la iglesia que se prepare, ¿verdad? Y como les dije, doy gracias al Señor, ¿verdad? Que una vez más me da la oportunidad para estar con ustedes, ¿verdad? Queremos siempre ser bendición. Nosotros los líderes espirituales siempre queremos ser bendición para ustedes y levantarlos, edificarlos, ¿verdad? Llenarlos del poder del Espíritu Santo de Dios, que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo mismo que vive dentro de ti, ¿verdad? Y no te preocupes de todo lo que está pasando. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están afligidos, tienen aflicción de espíritu, tristes por lo que ha pasado. Y esto va a continuar, hermano. No se asombren ustedes, cristianos. Deberemos de estar siempre listos. Y les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan ustedes allá de la historia de Esther? ¿Verdad? Que el Señor la había llamado para ese tiempo, ¿verdad? Y así también el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado a nosotros ahora, los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia de mi Señor Jesucristo, para este tiempo, ¿verdad? Y la cosa es de que no deberemos de estar asustados. No deberemos de estar temerosos de todas las cosas que están pasando, sino que deberemos de darnos cuenta, porque nosotros sabemos discernir los tiempos, porque tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no andemos corriendo a escondernos, ¿verdad?, en algún cubrimiento, alguna cosa, para protegernos de las acechanzas del diablo, del enemigo, que es el que está llevando a cabo todas estas cosas perversas, sucias, ¿verdad?, peligrosas. Es el enemigo, el diablo. Y nosotros los hijos de Dios, tenemos el discernimiento de saber cómo trabaja el enemigo. Y en lugar de estar tristes o asombrados por lo que está pasando, no, manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar, porque quizá para este tiempo Dios te ha llamado a ti. Y voy a quitar la palabra quizás, no, Dios te ha llamado ahora para este tiempo. Así es que si tú eres de las personas, ¿verdad?, allá que siempre están temerosos, el cristiano no debe de estar allí asustado, lleno de temor de todo lo que está pasando. No. Dice las Sagradas Escrituras, Dios es amor y en el amor no hay temor. Y Dios quiere que nos perfeccionemos en el amor, porque en el amor no hay temor. Asegúrense ustedes, y Dios se los ha dicho, siempre voy a estar con ustedes, y vendrá el tiempo, ¿verdad?, cuando voy a regresar por ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así es que me voy a preparar una para que donde yo esté, ustedes estén conmigo y vuestro gozo sea cumplido.
Y no se preocupen porque muchas veces sentimos como que si Dios ya no está con nosotros. Siempre está con nosotros. Y en tus tiempos más difíciles, más dificultosos, más problemáticos, ahí es cuando está Dios. Y fíjate que te está consolando, que te está abrazando, pero tú ni siquiera te das cuenta. Amén. Él lo dijo, que estaría con nosotros, aún hasta el fin del siglo, al fin de este mundo. Y lo ha hecho, porque Jesucristo está en tu corazón, ¿sí o no? El Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿sí no? En las pasadas tiempo que tuvimos, en el pasado tiempo que tuvimos aquí, ¿verdad? Le enseñamos a la gente cómo tienen el poder y la autoridad que Dios les ha otorgado, Dios nos ha dado. Mi Señor Jesucristo nos ha devuelto todo lo que necesitamos, ¿verdad? Todo lo que perdió Adán y Eva, ya lo tenemos nosotros. Nuestras armas ahora para combatir no son carnales. Nuestras armas son espirituales porque tenemos que combatir contra un ser que no vemos, que se llama el diablo, se llama Satanás, ¿verdad? Y no los vemos. Huestes espirituales, no los vemos. Todos estos espíritus malignos, amén, todos estas potestades, todos esos gobiernos de las tinieblas, no los vemos, ¿verdad? Así es que nuestras armas son espirituales. Nosotros no vamos a entrar a la batalla con espada o ejército, pero sí con el tremendo poder del Espíritu Santo. Así es que en lugar de estar, afligidos, tristes, asustados, temerosos, no, levántese y dígale al enemigo, aquí vengo porque mi tiempo se ha llegado y Dios me preservó para este tiempo. Estamos en los últimos días aquí en la tierra. Pronto regresa mi Señor Jesucristo. Así es que lo que tenemos que hacer nosotros, la iglesia, comenzar a usar el poder, la autoridad, porque antes de que partamos, antes de que se vaya a la iglesia, que venga Jesucristo por su novia, ¿verdad? Va a haber un tremendo avivamiento. Después de este avivamiento, yo creo que el Señor nos va a levantar. Amén. Yo creo honestamente que después de todo esto, el Señor nos va a levantar. Así es que manos a la obra, mis queridos. Dios nos ha dado todo poder, toda autoridad. Nos las ha entregado. Se la quitó al diablo, ¿verdad? Que el diablo tenía las llaves del Hades y la muerte, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo despojó de ellos cuando resucitó de entre los muertos, agarró al diablo y le quitó las llaves. Amén. Y luego, una cosa muy interesante, ¿verdad? Ahí está cuando está hablando con Pedro, ¿verdad? Que Pedro le es revelado, Dios el Padre le reveló a Pedro quién era mi Señor Jesucristo y dijo, tú eres, Pedro dijo, por divina revelación. El Pedrote, como digo yo, digo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Y a ti te digo, se llamaba Simón, ¿se acuerdan ustedes? Y a ti te digo que ahora tú eres Pedro, ¿verdad? Y luego dice el Señor, y en esta roca, Jesucristo es la roca, no Pedro. Y en esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del diablo, el enemigo, del infierno y todas las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida, la reveló mi Señor Jesucristo el día de Pentecostés, ¿verdad? Y ahora somos gente escogida, ese eclesía, los que han sido apartados, ¿verdad? Ahora somos los hijos de Dios, nos dicen cristianos, ¿verdad? La autoridad y el poder que antes tenían Adán y Eva, ¿verdad? Para controlar todo el mundo. El Señor nos los ha regresado. Así es que listos, hermanos, ¿verdad? Le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a los creyentes. Y no se te olvide, ¿verdad? Comenzar a llamar, ¿verdad? Porque quiero orar por ustedes, ¿verdad? Yo sé que ahorita hay mucha aflicción de espíritu entre los cristianos por todo lo que está ocurriendo y por todo lo que hace poco ocurrió, ¿verdad? Qué triste hasta dónde hemos llegado. Pero fíjese usted, no es la gente que está cometiendo estas cosas, estas fechorías, estas cosas terribles, ¿verdad? Es el diablo que ha tomado víctimas y las controla.
y las hace que hagan lo que Él quiere. Y el diablo vino para mentir, para destruir, para robar. Para eso vino el diablo. Pero mi Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Así es que acuérdese, ¿verdad? Casi más del tiempo cuando es algo tan feo como lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Comenzamos a echarle la culpa a este. Acuérdense que la culpa es del diablo. El diablo fue el que los hizo hacer esto. La pobre gente son las víctimas. Y qué tristeza, ¿verdad? Pero usted, afiáncese bien. Usted sabe quiénes nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, listos para la batalla. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahorita nos acercamos ante el trono de gracia, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, y te vamos a pedir que nos des la sabiduría, el entendimiento, el poder, Señor, y la autoridad que necesitamos, Señor, para estos últimos días. Ayúdanos a traer, Padre Celestial, retribución a los espíritus malignos, Padre Celestial. Tu iglesia, Señor, poderosa, Señor. Tu iglesia, Padre Celestial, llena del poder y tu autoridad, Señor, para venir en contra de esos espíritus malignos, los principados, las potestades, los huestes espirituales, los espíritus malignos. Contra ellos ahorita venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero venimos no con manos vacías, Señor, sino que venimos con la preciosa y poderosa sangre de mi Señor Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, con el poder de tu santa palabra. Así es que, Señor, ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos, Espíritu Santo, que estás dentro de nosotros, con nosotros y para nosotros. Así es que, gracias, ¿verdad? Estamos listos para la batalla. Comience a vestirse con la armadura de Dios. A ver, póngase allí el yelmo de la salvación, ¿verdad? Tome el escudo de la fe, póngase la coraza de justicia, ¿verdad? Y póngase el cinto de la verdad, y luego póngase las sandalias del evangelio, y luego acá atrásito de nosotros donde no hay cubrimiento, ¿verdad? La gloria de Dios está atrás de nosotros. Así es que bien preparaditos, bien vestiditos, ¿verdad? A la guerra. Estamos en una guerra espiritual, si no sabían. Desde el día que te salvó el Señor Jesucristo, entraste en una guerra espiritual. Antes no había guerra espiritual. Eras del enemigo, eras del diablo. Pero ahora el Señor Jesucristo te perdonó, te salvó, te edificó, te redimió, te da el poder del Espíritu Santo, te apartó. Por eso nos llamamos la eclesía, iglesia, los separados de mi Señor, para mi Señor Jesucristo, separados para. Ahora hay un trabajo tremendo que el Señor nos encargó. Tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Tenemos que ir por todo el mundo y comenzar a aplicar lo que el Señor nos ha dado para la gente, ¿verdad? Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Así que manos a la obra y luego tenemos el evangelio de poder y de amor. Ay, que estamos ahí sentados esperando que venga el diablo y nos ataque más y más. Levántese. Yo soy hijo de Dios. Yo soy ungido de Dios. Yo tengo al Espíritu Santo y tengo su palabra. Amén. Tocante la palabra, pues vamos a ir a la palabra para poner más palabra en ti. Entre más palabra tienes, más poder tienes. Y esa palabra la usas no contra las víctimas del diablo, no, contra el diablo y todos grupo de pecado, perversidad, destrucción. A ellos apunten sus pistolas del evangelio y truénenselos a ellos, no a la gente. La gente son las víctimas. Tenemos tantos enfermos, tantos locos. Queridos hermanos en Cristo, tenemos que levantarnos, ¿ok? En el capítulo 26 vamos a ver allí ciertas cosas, ¿verdad? Cosas tremendas, ¿verdad? Que necesitamos para estos últimos días. El Espíritu Santo nomás está esperando que tú le digas a Dios, al Espíritu Santo, ok, aquí estoy listo, Espíritu Santo, ¿verdad? Úsame, mi Señor Jesucristo, aquí estoy listo, úsame. Y nomás dice esas palabras y vámonos. Viene el Espíritu Santo de Dios, te levanta y te usa de una manera tremenda. Y ya muy pronto, andando nosotros en el trabajo de Dios, así como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo ando en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. Así también nosotros deberemos de
andar, ¿verdad? Siempre trabajando para Dios. Y cuando venga el Señor Jesucristo para levantar a su iglesia en el rapto, ¿ok? Nos iremos con Él. No estén viendo allá a ver por dónde va a venir y cómo va a venir, etcétera. No, no, póngase a trabajar y cuando Él venga, lo va a ver a usted trabajando y se lo lleva. Muchos se van a quedar, queridos hermanos en Cristo, cristianos, que decíamos que éramos cristianos, ¿verdad? Pero no andábamos en las cosas de Dios, no andábamos caminando en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así es que, listos, sálgase de esas cosas, agarre sus lamparitas, ¿verdad? Dele su brillo así, préndalas y vámonos. Amén. Gloria a Dios. Dice así el capítulo 25 de San Mateo. Abran ahí las Sagradas Escrituras y ustedes escuchen bien, ¿verdad? Porque he visto a mucho evangelista y a mucho pastor usando esta porción bíblica para evangelizar y es bueno, sí es bueno, ¿verdad? Para evangelizar. Pero aquí, en esta porción bíblica de Mateo 25, del 1 al 13, hay ciertos conceptos bíblicos que tenemos nosotros que aprender, agarrarlos, usarlos y van a ver que te van a tener éxito y triunfo. Y en todo que pongan ustedes su mano, va a prosperar. Ese tiempo ya está aquí con nosotros. Así es que, iglesia, manos a la obra. Dice así las Sagradas Escrituras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Decimos aquí la parábola de las 10 vírgenes. Dice 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, ¿verdad? Otra palabra aquí, ¿verdad? Que queremos usar, las tontitas, las insensatas dijeron a las prudentes, a las aguzadillas: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vuestras lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, escuchen esto bien, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ¿verdad? ¿Verdad? Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, velad, escuchen bien esto, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad? Como les dije, más del tiempo los evangelistas usan estos para evangelizar, que es bueno, ¿verdad? Y mucha gente se ha salvado al oír esta parábola, ¿verdad? Y cómo se las explican, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver una cosa tremenda, ¿verdad? Y les digo a ustedes, acabamos de leer, dice que estaban las 5 inteligentes, prudentes, ¿verdad? Y las 5 insensatas. Esto representa a la iglesia, ¿verdad? Y luego dice una cosa, ¿verdad? Dice que todas estaban cabeceando porque estaban esperando al esposo, ¿verdad? Con sus lámparas. Y mucha gente piensa, ¿verdad?, que son las lamparitas esas que tienen el aceite adentro y llevamos. No, no. La palabra lámparas viene del vocablo griego lampas, que quiere decir torchas, unas torchas, ¿verdad?, que le ponían el aceite, ¿ok? ¿Verdad? Y las prendían y se sentaban en el camino para preparar, ¿verdad?, al esposo para las bodas, ¿ok? Y se ponían así para esperarlo, no con lamparitas que no daban mucha luz, ¿verdad?, sino que con las lámparas, sus torchas prendidas, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa, así debe de estar la iglesia.
¿verdad? Lista, preparada, con el fuego del Espíritu Santo ardiendo. Amén. Y la cosa aquí, ¿verdad? Que el grito universal de toda la iglesia, ¿verdad? Y sus respuestas, ¿verdad? El grito universal ahorita en todas las cosas, queremos avivamiento, ¿verdad? Queremos una vez más regresar a las cosas de Dios. ¿Y saben qué, iglesia? Tenemos que regresar a las cosas básicas de Dios. La iglesia, toda la iglesia, el cuerpo de mi Señor Jesucristo por todo el mundo, se ha desviado de su llamamiento. Y es por eso que nos urge regresar a las cosas básicas de Dios. Yo soy de los antiguos, yo soy de la senda antigua. Yo soy, como decimos en inglés, old school, ¿verdad? Y necesitamos regresar a los preceptos, a los mandamientos de Dios, a escuchar de vuelta la voz del Espíritu Santo. Y esto es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Tenemos que ahora escuchar la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé divina revelación para conducirnos en estos últimos días. Así es que nuestras lámparas no deberían de haberse apagado como están ahorita. La iglesia dice que las 10 vírgenes estaban cabeceando, ¿verdad? Estaban durmiendo. Y eso le ha ocurrido a la iglesia porque ahora se han ido a preceptos fantásticos, fantástica predicación, ¿verdad? Cánticos súper espirituales, ¿verdad? La cosa, y pensamos en vez de nosotros, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa, ¿verdad? No estoy en contra de las cosas grandes ahora, tremendas que están surgiendo. No estoy en contra de eso. Hay ciertas iglesias, ¿verdad? Grandes, bonitas, preciosas, que están haciendo, llevando a cabo la voluntad de Dios y que no se han separado de ese concepto bíblico que mi Señor Jesucristo nos dio de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Sí lo están haciendo muchas de estas iglesias enormes, pero en general casi la iglesia se ha desviado. Por eso tenemos que regresar. Escucha esto bien, si pones tu mano al arado, ¿verdad? Es para hacer surcos derechos. Pero cuando pones tu mano al arado, no puedes voltear para atrás, porque si volteas para atrás, los surcos se van a desviar y no vas a tener surcos derechos. Y desde que recibiste al Señor Jesucristo, tú pusiste tu mano al arado. Pero si te desvías, ¿verdad? Es porque volteaste para atrás. Y el Señor dice, todo aquel que ha puesto sus manos al arado y luego voltea para atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Ok, así es que iglesia, ¿verdad? Primeramente, el grito universal de la iglesia hoy está diciendo, Señor, una vez más, renovación espiritual. Le decimos avivamiento, queremos, ¿verdad? Hablamos tanto de la oración y todo eso, pero poco hacemos de lo que estamos diciendo. Díganme si estoy correcto o no. Dice, necesitamos más oración. La oración trabaja, por supuesto, y especialmente cuando es una oración que le va a dar nacimiento a cualquier cosa que tú propongas en tu mente llevar a cabo. Decimos oración de nacimiento. Tú con tu oración le das nacimiento a algo que necesitas, a algo que estás buscando. Y llega el tiempo cuando tú, allí en tu oración, el Espíritu Santo viene y te va a decir, ya ocurrió la cosa. Y le has dado nacimiento a algo que tú quieres. Oh, la oración es poderosa, pero muy poco de ella estamos haciendo. Amén. Y por eso el apóstol San Pablo dice, pues, orad sin cesar, porque la oración trabaja, hermanos. Y especialmente cuando viene de los labios de una persona que está entregada totalmente a hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tú no recibes las cosas que pides en veces porque estás pidiéndolas para satisfagar los deseos de la carne. Y por eso el Señor no te da respuesta en eso. Y el Señor no bendice la oración, ¿verdad? Tienes que estar bien con Dios. ¿Verdad? Si tu palabra dice en las Sagradas Escrituras
El Señor Jesucristo dice, si yo moro en ti, tú moras en mí, y mi palabra mora en ti, pide lo que quieras, ¿verdad? Y se te dará. Así es que tenemos para estar ante la presencia de Dios y pedirle a Él. Cuando vayas ante la presencia de Dios, no demandes de Él, pídele a Él y recíbelo. Amén. Gloria a Dios. Aquí el grito universal está haciéndose avivamiento, avivamiento. Ándele pues, éntrele al avivamiento, porque hay avivamiento. El avivamiento es cuando tú, ¿verdad? Tú cambias de la posición espiritual en que te encuentras y comienzas a renovar todas las cosas. Eso es avivamiento. ¿Me estás entendiendo, querido hermano en Cristo? Cuando tú cambias de la posición espiritual en que te encuentras, que no es muy buena, ¿verdad? Hay avivamiento. Tú produces avivamiento, ¿verdad? Así es que éntrale al avivamiento en lugar de estar diciéndole, Señor, tráenos avivamiento, danos avivamiento. El Señor dice, éntrale al avivamiento. Ahí está ya. ¿Desde cuándo? ¿Ok? Y ahora, mis queridos hermanos en Cristo, yo sé que muchos de ustedes están necesitados. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Escuchen esto. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo lo que es, yo soy nacido de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y mi fe obtiene la victoria. Con mi fe conquisto el mundo. Esta es la victoria ¿verdad? Oh, queridos hermanos en Cristo, que vence al mundo, al enemigo. Yo soy hijo de Dios. Aprende eso. Levántate. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios, aleluya. Y yo voy a ir al cielo un día de estos y nadie me va a parar. Gloria a Dios, querido hermano en Cristo. Pero comienza a prepararte, ¿verdad? Fíjense lo que le dicen, ¿verdad? Se levantaron, ahí venía el novio. Vamos a decir que el novio pues es el Señor Jesucristo y las vírgenes prudentes, la iglesia. Amén. Y luego el novio ya viene para las novias del Cordero. Ya viene el rapto cuando el Espíritu Santo, que ha estado preparando a la iglesia, quitándole tacha, mancha y arruga, limpia, bonita, preciosa, la iglesia de mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga el rapto, el Espíritu Santo presenta la iglesia a mi Señor Jesucristo y vamos a casarnos con el Señor Jesucristo en el segundo concepto del matrimonio judaico. Amén. Nos toma el Señor Jesucristo como su novia, ¿verdad? Entramos con Él por siempre, por toda la eternidad. Y nos preparamos para las bodas del Cordero ahí en el cielo. Mientras es que está ocurriendo todo esto, ¿verdad? El juicio de mi Señor Jesucristo, las bodas del Cordero y la preparación de los santos y mi Señor Jesucristo para regresar al mundo en su milenio, ¿verdad? Mientras aquí hay tribulación, cañones, guerras y todo, y el mundo se está destruyendo. Queridos hermanos en Cristo, vamos a un video musical y regresamos. Una vez más, mis queridos hermanos en Cristo, muy bienvenidos, ¿verdad? Y no se les olvide estar escribiendo ahí sus peticiones. Quiero emplear un poquito más de tiempo para estar orando por sus peticiones, ¿verdad? El Señor me está diciendo, me está guiando, tienes que orar por la gente, más por la gente, ¿verdad? Y el Señor va a suplir sus necesidades de ustedes. Amén. Acuérdense, no yo, el Señor Jesucristo. Él suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Cuando vino el novio, venía, ¿verdad? Se movieron a prender sus lámparas, ¿verdad? Y las inteligentes traían aceite en sus vasijas, bastante aceite. Y las insensatas nomás traían el aceite que estaba en la lámpara, en las lámparas, en la torcha o antorcha, como decimos, ¿verdad? Y nomás le iba a durar un poquito, el aceite se iba a acabar. Y cuando eso ocurrió, ¿verdad? Fueron con las inteligentes que venían preparadas. La iglesia tiene que estar preparada, ¿verdad?
nos levantamos y, bueno, gloria a Dios, yo he estado pagando el precio para el aceite. El aceite que yo traigo en mí, el poder del Espíritu Santo, yo he pagado el precio del aceite. Y las insensatas dicen, dadnos de vuestro aceite, le dijeron las prudentes. Y las prudentes, la contestación está tremenda. Le dijeron, no, Señor, nosotros no vamos a dar de nuestro aceite. Dice, y yo pagué buen precio por el aceite. Yo estuve orando. Yo estuve santificándome. Yo estuve en la presencia del Señor. Yo pagué el precio para tener ese aceite. Y no les vamos a dar de nuestro aceite, no, porque después se nos va a acabar de nosotros. Mejor ustedes vayan y compren. ¿Verdad? Las insensatas no tomaron el tiempo para comprar el aceite, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. El aceite es símbolo del poder del Espíritu Santo de Dios. Y las inteligentes les dijeron a las insensatas, ¿verdad? Nosotros pagamos el aceite, no lo vamos a dar nomás porque sí. Ustedes ahora vayan y compren. Por eso le estamos diciendo a la iglesia ahorita, ¿verdad? Si no estás preparado, ve a comprar aceite, pero disponte, está dispuesto a pagar el precio por el aceite, ¿verdad? Comprando aceite, el precio primeramente, ¿verdad? El precio que tenemos que pagar, el primer precio que tenemos que pagar para obtener el aceite del Espíritu Santo es el precio de conocer su palabra. Yo he pagado el precio para obtener aceite, el aceite que está dentro de mí, el poder y la autoridad que mi Señor Jesucristo obtuvo para mí en la cruz. ¿Ok? Y yo he pagado por ese aceite, por eso no puedo estarlo regalando. Muchas veces, ¿verdad? La gente siempre está dependiendo de alguien más. ¿Se han fijado ustedes? Ore por mí, por esto, cuando ellos son los que deben ya de estar orando. ¿Por qué? Porque traen aceite, han pagado el precio de conocer primeramente la palabra de Dios. Tú tienes palabra de Dios, has estado en la palabra de Dios, has estado leyéndola, meditándola, practicándola, has pagado el precio de conocer la palabra de Dios, por eso tienes aceite, ¿verdad? Así es que al comprar aceite tienes que pagar también el precio del silencio. ¿Saben qué? Que muchas veces hablamos y decimos y el Señor nos dice siempre, ¿verdad? Cuando Él viene, qué bonito es mi Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y les dice, estad calladitos y conoced que yo soy Dios. Y en veces en lugar de nosotros estar interviniendo, dice el Señor, quietos, ¿verdad? No hablen tanto, cierren el pico. Nosotros tenemos muchos problemas cuando abrimos nuestras bocas. Si Dios puso en nuestras bocas, ¿verdad? Vida o muerte. Y ese poder lo tenemos nosotros los cristianos en nuestras lenguas. Con esta boquita que tienes, esa lengüita que tienes, puedes matar a alguien espiritualmente o puedes darle vida. Escoge mejor dar vida. Y cuando se vaya a salir de ti algo que no deberías de decir, mejor cierra el piquito. Quédate calladito. Y el Espíritu Santo es el que viene y se encarga la situación. Ese precio tenemos que comenzar a pagarlo para obtener más aceite en nuestras vidas, más poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ministrar, para bendecir a la gente, para ir con los enfermos, ¿verdad? Para que sanen, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas, para hacer prodigios. Y el Señor todavía está en el negocio de milagros, Él no ha terminado. Pero ahora te dice, tú puedes llevarlos a cabo. Mayores cosas vas a hacer tú, porque voy al Padre, les dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego tenemos que pagar no solamente el precio, ¿verdad? De conocer la palabra, ¿verdad? Que tenemos que pagar el precio de estar silencios cuando deberemos de estar silencios, ¿verdad? Y luego tenemos que pagar el precio de la oración. Hay que orar sin cesar. Y si ha llegado ese tiempo, orar sin cesar, orar por todas las cosas, en toda situación. Y mira, tú, mi querido cristiano,
que Dios te ha llamado que vayas por todo el mundo y prediques las buenas nuevas, que bautiza a todo aquel que cree, ¿verdad? Y esas señales te van a seguir a ti. Dios te va a dar el poder de echar fuera demonios. Mucha gente cristiana, ok, la iglesia, no puede echar fuera demonios porque ellos tienen los demonios. ¿Se han fijado ustedes? De eso, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que pagar el precio de la oración. En nuestra oración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando con Dios, ¿verdad? Nuestras peticiones, platicando con Él, lo que necesitamos, qué es lo que tengo que hacer, Dios, mi santificación, mi limpieza, mi pureza. Estás hablando con Él, eso es oración. No una cosa que repites y repites, no, hablas con Dios. Y en tu oración, ¿verdad? Dice, mandas tus peticiones al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tú dices el Señor Jesucristo, todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre lo va a hacer. ¿Verdad? Es que cristianos comiencen a pedir. ¿Qué dice? El que pide, ¿qué? Se le va a dar. El que busca, va a hallar. El que toca, se le va a abrir. Vámonos, cristianos, ¿qué están esperando, verdad? Póngase primero bien con Dios. Señor, perdóname, ¿verdad? Por lo que he sido. Perdona mis flaquezas, ayúdame, Señor. Para que pueda yo decir, diga el débil, soy fuerte. Límpiame y purifícame. Me arrepiento, Señor, de todas estas cosas. Y Él viene, te limpia, te purifica. Es tan precioso el Señor, te perdona. Y lo dice, ándele, mijo, vámonos. Ahora sí. Y al ratito vienes corriendo de vuelta, ¿verdad? A eso le llamamos el proceso de la santificación. Te vas mejorando cada vez más y más y más. Y el Señor te sigue perdonando, limpiando y purificando. Un día llegará el tiempo cuando ya no vas a necesitar eso, porque vas a estar en la presencia de mi Dios para siempre. Así es que, querida iglesia, vamos a comenzar a prepararnos. Hay que pagar el precio, ¿verdad? Para obtener el aceite que tanto necesitamos, para alumbrar, para brillar. Y tengo algo que decir tocante eso, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nos dijo, nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y ahorita el mundo está en la oscuridad, en tinieblas. Estamos en los últimos días. El diablo se está moviendo por donde quiera con una velocidad fantástica. Y un pobre hombre, ¿verdad? Entró en el infierno porque no hubo alguien que fuese a él y le enseñara las cosas de Dios. Y por eso ahora está en el infierno. Y muchos, ¿verdad? Que fallecieron. Gracias a Dios que los que fallecieron no están en el infierno ahorita. Están con su Padre Celestial en el cielo. Así es que gózate en eso también, ¿verdad? Más del tiempo. Pues sí, qué tremendo, qué tristeza. Nunca pensábamos nosotros, yo nunca pensé que esto hubiera ocurrido. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? No quiero ser grotesco aquí y comenzar a decir esto y que esto pasó, no. Nosotros sabemos lo que pasó y por qué pasó. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que pagar el precio de la oración. A orar, hermanos, y a orar con poder. Enfocados, ¿verdad? Con bastante tiempo que le damos a Dios. Y luego hay que convertir también nuestra oración en una batalla espiritual. Acuérdense que le llevamos la batalla, traemos retribución al mundo espiritual del diablo, de Satanás, a ellos. Por eso te digo, apunta tus cañones, apunta tus pistolas a ellos, no a la gente. ¿Ok? Tenemos que pagar el precio del ayuno. Ya no ayunamos, ¿se fijan? Ya no ayunamos. Y el Señor no te pide que vete 40 días y todo eso, aunque muchos lo han hecho y pueden. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Te imaginas el tremendo poder después de terminar 40 días de ayuno? ¿Verdad? Sí, el ayuno, lo que llevamos a cabo, ¿verdad? No, el ayuno, queridos hermanos en Cristo, es para quitar lo carnal de nuestras vidas y dejar que entre lo espiritual. Porque entre más nos separamos de lo carnal, ya vamos a decirle aquí, la comida y todas estas cosas, ¿verdad? Entra lo espiritual. Wow, y el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando salió del tremendo ayuno? El tremendo poder que traía, ¿verdad? Tenemos que pagar el precio también. Hay que alejarnos de las cosas materiales para que entre lo espiritual.
Por eso ayunamos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está con nosotros en el ayuno. Y lo que le prometimos al Señor, Señor, estos días te voy a dar, esta comida voy a apartar. Ayuna, es una bendición tremenda, es una bendición espiritual. Y luego viene el precio que tenemos que pagar de la consagración. Tenemos que entregarle todo a Dios. La palabra de Dios dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea mantenido irreprensible hasta la venida de mi Señor Jesucristo, cuerpo, alma y espíritu. Dáselos a Dios, ríndelos, ¿verdad? Cuando tú te quebrantas y pierdes el orgullo personal, Dios te va a usar. Muchos de nuestros héroes espirituales de las Sagradas Escrituras, Dios los comenzó a usar cuando se humillaron genuinamente ante la presencia de Dios y se consagraron. Tenemos que pagar el precio de consagración, apartarnos totalmente para Dios y a consagrarnos por y para lo que viene, para lo que está ocurriendo. Por eso nos tenemos que consagrar, porque después de la consagración a Dios le entregamos todo al Señor, nos rendimos totalmente a Él. Entonces vas a comenzar a hacer grandes cosas para Dios, ¿verdad? El precio entonces de conocer, ¿verdad? El precio de la consagración, apártate para Él, regresa una vez más a los principios universales de las Sagradas Escrituras y comienza a practicarlos una vez, comienza a santificarte otra vez, comienza a darle al Señor todo cuerpo, alma y espíritu para que Él lo tome y lo guíe, Él lo use para su honra y para su gloria, ¿verdad? Y luego viene el precio de conocer a Cristo. En el primer jueves que estuve aquí con ustedes, ¿verdad? Les decía a cada uno de ustedes que no conocemos al Señor Jesucristo porque no conocemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tomará, dijo el Señor Jesucristo, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo que viene, va a venir del Padre, se lo voy a pedir al Padre para que venga, Él tomará de lo mío y se los va a enseñar a ustedes. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a empujar. Él es el encargado de la iglesia ahorita, el Espíritu Santo de Dios. Y no conocemos al Señor Jesucristo nosotros totalmente, no voy a decir totalmente. Ok, no lo conocemos al Señor Jesucristo porque no conocemos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que viene y nos enseña las cosas de Jesucristo. El precio de conocer a Cristo tenemos que pagarlo. Cuando todo esto ocurre, oh querido hermano en Cristo, enfrente de mi Dios se va a estar un ser que Dios puede usar para estos últimos días. Y el Señor nos necesita porque para este tiempo tú y yo, mi querido hermano en Cristo, hemos sido llamados. No se les olvide ahorita, ¿verdad?, estar mandando sus peticiones. Voy a tratar de orar por ustedes para que ustedes reciban por fe, ¿verdad?, lo que están pidiéndole al Señor. Amén. Así es que las peticiones, ¿verdad?, que ya están aquí. Una de las cosas, ¿verdad?, en conclusión a todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, comienza a comprar aceite, paga el precio por el aceite y el Señor te va a bendecir de una manera tremenda. Él lo único que quiere es bendecirte, querido hermano en Cristo. No te cierres, abre las puertas, deja que Él venga. Amén. Así es que gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos unos cuantos minutos aquí para estar orando por las peticiones. Muévase por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted créalo, recíbalo y es hecho. Y póngase bien ante el Señor, ¿verdad? Aquí Irma, ¿verdad?, nos llama para restauración de su matrimonio, de su hijo Manuel y Mónica. El matrimonio es el que está por los suelos ahorita, mis queridos hermanos en Cristo, en estos últimos días. La familia de mi Dios está deshecha totalmente, está disfuncional, como decimos. Por eso esta cosa que pasó, de un ser que nadie se encargó del pobrecito, no tenía ahí en su familia quien le dijera de las cosas de Dios, quien lo guiara. Por eso él se movió al mundo y miren los resultados.
¿verdad? Así es que tenemos que traer una vez más a la familia su correcta perspectiva con Dios, porque es familia, familia divina, familia de Dios que está deteniendo todavía todas las cosas con el poder del Espíritu Santo. Una vez que la familia sea totalmente destruida, ya no hay nada ni nadie aquí en la tierra que pare al enemigo, que pare al anticristo, que pare al falso profeta. Ya no, la iglesia se fue. Amén. Así es que, queridos hermanos en Cristo, reciba por fe su toque divino. Padre, yo te pido que pongas en orden, Señor, la familia de tu hija Irma Herrera, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entra allí y pon al hombre como cabeza, pon a la mujer como el respaldo espiritual del esposo, y los hijos, Señor, que obedezcan y honren a sus parientes, Padre. Yo te lo pido ahorita para la familia de mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Es hecho. Recíbalo por fe, hermana, ¿verdad? Y va a ver cómo Dios se mueve rápidamente a llevarlo a cabo. Aquí Luis Salas, milagro y su vista, su sanidad, ¿verdad? Y luego también María, de Jesús Reyes, salvación, ¿verdad? Y para su... aquí no le entiendo un poquito, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí sabe. ¿Cuándo? ¿Verdad? Yo no sé en realidad la situación en que se encuentra, ¿verdad? Y cómo orar. Le pido al Espíritu Santo que Él venga y me ayude con sus gemidos indecibles. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe esta oración por fe. Nale beconda, rebele bereneme sindara bacuasia, que te le berende mereme conjare, de etandara la baconcia saya, teleme concita la bahonda. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sí sabes orar. Y gracias porque es concedido lo que te está pidiendo tu sierva ahorita rápidamente, Señor. Pilar aquí, sanidad y restauración. Y su hija Marta, ¿verdad? Que le operaron del estómago. Señor, restaura todas las cosas del estómago, ¿verdad? De tu sierva aquí, Señor Padre Celestial, porque aquí, Padre Celestial, su madre está pidiendo que, Señor, la sanes en su estómago, Padre. Yo lo recibo por fe. El toque divino del poder del Espíritu de Dios fluye ahorita a través de ella, y su estómago lo pone Dios en correcta perspectiva con él. Recíbalo por fe, ¿verdad? A salud y restauración te están pidiendo también. Gloria a su santo nombre. Elizabeth y Mota, ¿verdad? Protección a su familia y los indios tarahumaras. Miren, mi querido hermano en Cristo, cuando usted se pone a orar y a pedirle al Señor que haga la obra en lo que... ¿Se acuerda que la oración de nacimiento? Usted con su oración le da nacimiento a lo que está pidiéndole al Señor. Y no se sale de esa oración hasta que el Señor se lo da. Hasta que el Espíritu Santo venga y le diga, ya has hecho. Tu oración, querida hermana Elizabeth, ¿verdad? Ya se cumplió lo que tú estás pidiendo por esos pobres indios, ¿verdad? Que están destituidos, ¿verdad? Dios se encarga de ellos, Dios los ama a ellos. Y ahorita lo que tú le estás pidiendo lo estás recibiendo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Aquí, sanidad de cáncer. Y a Blasa Benaviente, ¿verdad? Y a su mamá. El cáncer, ¿saben que cuando me operaron a mí del corazón, me vieron el corazón allí y arreglaron ciertas cosas y ya me lo cerraron? Y Señor, yo le dije al Señor, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a orar por las personas? Y se presentó una persona con cáncer ahí en la congregación, ¿verdad? Y me levanté yo y reprendí el cáncer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que me acababan de operar del corazón, ¿verdad? Y el Señor sanó a esa joven de cáncer. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo, recibimos la sanidad divina, reprendemos este espíritu maligno, destructivo de cáncer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre preciosa y poderosa de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús, Leiva aquí, ¿verdad? Divorcio. Dios está en contra del divorcio. Dios no quiere que se separen, ¿verdad? Que se divorcien, ¿verdad? Allá Moisés, por la dureza del corazón del hombre, les dio ahí la autoridad de darle carta de divorcio a su esposa. Dice, pero en el principio, dice las Sagradas Escrituras, nunca fue así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el pensamiento de Dios no hay divorcio. Por la dureza del corazón del hombre, Dios se los permitió. Pero nunca fue así.
como dijo el Señor Jesucristo. Así es que reprendemos a este espíritu maligno de divorcio que divide a las familias, que destruye a los hijos, a las esposas y aún a las cabezas de las familias, Padre. Reprendo este espíritu maligno del divorcio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la vida aquí de Eduardo. Gracias, Padre. Lo recibo por fe también. Eduardo lo recibe, Señor, por fe. ¿Verdad? Está Elvira Aguilar por su hijo, ¿verdad? Los vicios y Rafael. ¿No es eso lo que está ocurriendo ahorita en el mundo? ¿No está matando el diablo con drogas? Al mundo con locura. Espíritus demoníacos en la gente que las mueve, pobrecita la gente, ¿verdad? Son las víctimas. Por eso nosotros tenemos el poder de reprender a esos espíritus malignos que están bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo y deben de estar bajo las plantas nuestras, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad de venir en contra de ellos. Así es que toda forma de vicio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo reprendemos, ¿verdad? De el hijo aquí de Emiliana Aguilar, ¿verdad? Está también enferma, ¿verdad? Hay muchas enfermedades y el Señor nos dio la autoridad de venir en contra de todas enfermedades. Cáncer, ¿verdad? En aquel tiempo polio, embolios, ataques al corazón, diabetes. Nosotros tenemos el poder de mandar a esos espíritus malignos de enfermedad que salgan. Así es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuchen estos espíritus malignos de enfermedad, salgan del cuerpo de estas personas, de estos hijos de Dios ahorita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, espíritus malignos, no tienen parte en el templo vivo de Dios, que es el cuerpo de los creyentes. Te doy gracias, Señor, lo recibo por fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? También aquí, ¿verdad? Gloria, ¿verdad? Está estresada por la enfermedad, por sus vecinos, ¿verdad? Y su esposo está enfermo. Hay mucha enfermedad, ¿verdad? Y por eso tenemos que orar, como dijo el apóstol San Pablo. Orad sin cesar, a todo tiempo, a cualquier tiempo. Y tomamos ahorita el tiempo, Padre Celestial, para orar por esta familia. Reprendo toda especie de enfermedad que está atacando los cuerpos aquí de la familia de Emiliana Aguilar, ¿ok? El Espíritu Santo sabe quién sea, ¿verdad? ¿Quién es? Así es que en el nombre de Jesucristo reprendo toda enfermedad corporal en el cuerpo de la familia de mi hermana. En el nombre de Jesucristo lo recibo con acción de gracias, Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Nos faltan unos cuantos minutos. Estas peticiones que faltaron las tomamos, ¿verdad? Para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo y oramos por ella. Ahora, Padre, encomiendo a tus hijos y a tus hijas en tus santas manos para la obra tremenda que está enfrente de nosotros. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Haz que nuestras lámparas comiencen a alumbrar en las tinieblas, porque para eso nos has llamado. Nosotros somos la luz del mundo, Padre. Nosotros somos la sal del mundo. Así es que, Señor Jesucristo, tómanos, componnos y mándanos para tu honra y para tu gloria. Y es hecho en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga de una manera muy rica a todos ustedes.